Comenzamos la nueva hora con Germán de los Santos, periodista nacido en Santa Fe, escritor también de libros muy potentes últimamente que tienen que ver con la historia del narcotráfico principalmente. Hablamos por Los Monos, en coautoría con Hernán Lascano, de Rosario también, su otro libro, y hace algunos días les vengo contando algunas partes que voy marcando, subrayando, leyendo, reviendo de la historia reciente de Rosario, que ha escrito en Niños Sicarios y otras historias del negocio narco. Es un gusto que estés aquí con nosotros, Germán. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto venir acá a hablar con ustedes. La verdad que ha tomado una dinámica, sí, la de la publicación de libros de manera notoria, porque al primero lo leí con un entusiasmo por tratar de entender. Sí. Al segundo digo, uy, esto se está complejizando. Este tiene un nombre arrollador y una historia que es muy cercana sí, en el tiempo. Estoy hablando de marzo del 24, con las 4 víctimas civiles por narcoterrorismo. Sí, ese fue como el detonante, lo que ocurrió en marzo de 2024, que fue como una cosa aterradora en la ciudad. Nunca había pasado, no hay registros en ningún lugar del país que por decisión del crimen organizado una ciudad quede paralizada. Sí, hay otros antecedentes en otros países como Colombia, donde se lo llama y se lo usa frecuentemente como paro criminal. Lo hacen generalmente cerca de las elecciones. Pero acá en Argentina no hay antecedentes que haya pasado eso, porque ahí se mezclan como varias cosas. Esta como planificación de sectores del crimen organizado que se unen para generar terror, usan a chicos como esa mano de obra, que eso también es como muy fuerte, pero además la decisión que toma la propia población es muy intensa, que es decir, yo no salgo a la calle. Y esos días se paralizó el servicio de transporte, el de taxis, después cerraron las escuelas, después como se hizo una especie de estado de sitio unilateral. O sea, no hubo necesidad que lo declare el propio Estado. Y eso a mí me parece terrible, impresionante. Claro. Sí. ¿Buscaste otros parangones así en la historia? ¿Los encontraste? No, es que no lo hay. No lo hay. Y yo lo que, investigando para este libro, llego también a que el propio poder político como que le venía bien eso. Mirá lo que estamos hablando, que la gente tuviese terror. ¿Por qué? Porque había tanta incertidumbre que no se sabía lo que iba a pasar, que el propio gobierno, tanto provincial como municipal y hasta nacional, querían que todos los sectores paren, para que no haya gente en la calle. Sí, no tenían herramientas para llevar adelante una solución rápida del tema. De hecho, cuando hablas, por ejemplo, de la situación del gobernador, era esta cuestión de pedirle tiempo a otros colores políticos y a las personas con las que hablaba, tiempo, como que necesitaba tiempo para ver de qué manera accionaba, una especie de parálisis también total. Y además se da otra cosa que es muy llamativa hoy en la política, que por un lado interviene para ayudar el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y Patricia Bullrich. O sea, había un estado de conmoción a nivel incluso nacional, de que decían, bueno, acá tenemos que hacer algo porque digamos, puede además generar mayores problemas en otras provincias. Llegan 80 camionetas de la provincia de Buenos Aires porque acá no había móviles. Entonces se daban una conjugación de cosas y en el medio los chicos. ¿Sabes qué? Cuando lees el libro, para quienes lo busquen, está editado por Sudamericana, en un punto también nos hace comprender todo lo que desconocemos de la trama narco y también cómo se da nuestra convivencia
en la ciudad con un universo que ha ingresado aquí para quedarse hace un tiempo muy largo y que está en todos los rincones y en situaciones que muchas veces desconocemos, pero cuando te pones a pensar un poco con la lectura de los libros que venís sacando, bueno, la cantidad de nombres, la cantidad de personas caídas constantemente, la cantidad de búsquedas de que la situación mejore y la pregunta obligada al día de hoy es: ¿cuál es tu visión hoy? ¿Cuál es tu visión de estos días? Porque estos días parece que han quedado atrás para el discurso político, pero la realidad no indica eso a diario. Sí, cambió de forma, digamos. Antes hablábamos permanentemente de la cantidad de asesinatos que había, que eso era como lo que tabulaba el nivel de violencia de Rosario. Hoy estamos mucho más abajo, han bajado los asesinatos, pero, digamos, la dinámica del crimen organizado, del narcotráfico, sigue igual, y te diría que está intentando subir un escalón más, que eso es como algo que enciende algunas alertas. Sí. Porque acá, ¿cuál era el fenómeno rosarino, digamos? Narcomenudeo, venta de droga, bandas bastante fuertes, pero que se mataban entre ellos. Y generaban, digamos, muertes también. Y además, esa violencia después empezó a sostener un negocio, se convirtió en un negocio. Claro. Surgieron las extorsiones y ya era, digamos, no solo afectaba a los grupos criminales, sino al resto de la comunidad, digamos. Lo que pasa es que ahora la sensación, por lo menos que da, sobre todo con lo que pasó en San Cristóbal, es que puede ser que los asesinatos hayan bajado, pero que está más cerca tuyo, que te puede tocar. Sí. Que no está tan alejado, que no pasa en un barrio, que está acá, que te puede pasar en la escuela. Siempre. O sea, digamos, como que lo tenés más cerca. Por lo menos en lo de San Cristóbal a mí me pasó porque eso, es más digamos. de sectores de clase media. Yo lo que cuento ahí en el libro también es, bueno, hay toda una llegada de gente muy joven, de clase media, de sectores que no estaban ligados históricamente al narcotráfico, que hoy se convirtieron en gerentes de ese negocio. Que yo hablé con varios de ellos, te hablan de inversiones, de dinero, pero que también son los que movilizan o tercerizan esa violencia. Claro. Por ejemplo, con el barrio 7 de septiembre y la banda que se conoce como Los Menores. O sea, ahí hay varios como cosas que se conjugan. Por un lado, una parte como empresarial y la otra, una mano de obra precaria de sicarios fungibles, digamos, intercambiables. ¿Sabes que en el libro anterior nos habían dicho, me quedó latente, un concepto que dejaron, que era que la mano de obra era muy barata? Sí. Y cuando lo dijiste así, a mí me duró como 10 días ese concepto en la cabeza, porque, reitero, quien no está involucrado en el tema al 100 constantemente, ciertas escenas, como están narradas, te dejan flotando. Sí. ¿No? Y vos lo narrás acá. ¿Qué pasa con un pibe al que se le dan 300 lucas para hacer su trabajo y se lo toma como eso? ¿Y qué representa también eso en un estadio de situaciones totalmente rotas, resquebrajadas, de todo tipo? ¿No? Es como muy complejo pensar a dónde está la salida en ese sentido. Y bueno, te pido tu análisis verbal. Sí, es que no es por plata. Claro. Digamos, yo trabajando en esto, era uno de los dilemas que, bueno, decir, ¿por qué se mata? Bueno, estos chicos, por ejemplo, de los episodios de marzo, no matan por plata. O sea, cobran menos de $200 para matar a una persona. Matan a una persona que no conocen. Que eso, hablando con muchísima gente, te dice, eso es algo inusual. ¿Por qué? Porque
no es fácil matar a alguien que vos ni siquiera conocés, que no tenés ningún lazo, ninguna bronca, ni matás por amor, por odio, por plata, ¿no? Entonces, y hay una cuestión que surge y que lo ven mucho los psicólogos que trabajan con estos pibes, que es la cuestión de la pertenencia. O sea, cometo un crimen para pertenecer a algo que es mi aspiración. Y ahí también yo, como me metí en esos lugares que vos decís, bueno, pero ¿qué es lo que te tributa esa pertenencia? Y ser el malo. Y ser el malo y generar miedo te da poder. Y si vos en determinado barrio vas, o sea, estos mismos pibes, al albañil le dicen el gil, al tipo que va a laburar todos los días y que vuelve a su casa. Nadie se quiere parecer a ese. Se quiere parecer al tipo malo. Quebrar eso es muy difícil. Claro. Eso es, para mí, lo más difícil de todos. Que yo digo, cuento otra experiencia de Esparta, de un club que estaba tomado por los narcos, que empiezan a jugar, y que ahí empiezan a crear otro tipo de referentes. Pero, digo, quebrar eso es muy difícil. ¿Y se sabe desde cuándo se construye esa imagen para empezar a que los pibes empiecen a identificarse con eso, con el malo? Yo creo ¿Cuándo que aparece? Aparece creo que a raíz del deterioro social, que, digamos, el tipo que se rompe el lomo está desprestigiado por esa comunidad, y que el tipo que tiene un auto, una moto, un arma, que genera ese miedo, tiene esa supremacía, digamos. Ahí me parece que, por eso digo, es muy difícil, pero creo que llevó eso mucho tiempo para que se vaya construyendo esa referencia. Claro. No se hace de un día para otro. Claro, el tema es cómo construir otras, ¿no? Sí, bueno. O sea, lo digo porque perdió valor otras? El trabajo, porque perdió... eso me lo cuenta mucha gente del barrio La Tablada. Fue un barrio históricamente de trabajadores, del puerto, de los frigoríficos, un barrio de oficios, donde hay muchísimas escuelas, donde es un barrio sólido, y que se fue, digamos, percudiendo internamente por el deterioro de esa clase trabajadora y el avance de este nuevo trabajo. Si le pagamos poco a los maestros también, ¿viste? Si no le damos valor a quienes educan, si no buscamos otras formas por ahí, estamos súper perdidos, más perdidos de lo que estamos. Y todas esas historias son como muy, muy tremendas cuando las ves compendiadas también en el libro Niños Sicarios y otras historias del negocio narco. Me interesó una parte que yo no entendía hasta creo que el libro me llevó a comprender esta novedad para la política argentina que tiene que ver con la fuerza religiosa. Sí. La veía muy presente en lazos de políticos que parecían estar totalmente involucrados en lo que estaba pasando, y desde mi desconocimiento decir cómo se forja esto, ¿no? Y bueno, vos narrás en algún momento del libro que no había mucha gente que palpara el nervio del delito y su evolución como los pastores, sobre todo dentro de las cárceles. Claro. Y ese laburo que hacían de, bueno, transformar incluso desde ahí, o buscando transformar desde la fe como única solución. Sí, yo hice un trabajo con un fotógrafo, Rodrigo Ab, que lo hicimos en varias cárceles del país, sobre el tema de los evangélicos. Y ahí como que empecé a ver ese fenómeno que yo desconocía totalmente, pero sobre todo cómo trabajan dentro de las cárceles, que era un lugar donde no quiere ir nadie, básicamente. Claro. Y que hoy es por decisión del propio Estado, porque no da educación, no da oficios. Entonces, como que lo religioso es como que la única salida que queda dentro de la cárcel, podemos decir.
Y cómo manejan el sistema, digamos, que tienen de manejo hoy los pastores es fenomenal. Hoy, digamos, tienen el control de la mitad de todas las cárceles de la provincia. Y eso va creciendo. Porque además, bueno, controlan incluso las agencias que son de adicciones. O sea, han ganado un protagonismo durante la gestión de Puyaro mucho más grande. Y que en lugares donde nadie se quería meter. O sea, es el retroceso del Estado y el avance de los sectores, sí, de los sectores evangélicos. Que yo no los demonizo, digamos, tengo mis críticas, pero tampoco me parece que porque el trabajo que hacen es muy... Hay una mujer que es la madre de uno de los chicos que asesina al colectivero en marzo de 2024, que toma la decisión de ir a hablar con el pastor porque es el único en quien confía. Y entrega a su hijo. Y le pregunta al pastor, ¿qué tengo que hacer? Y el pastor le dice, entrégalo, porque lo van a matar o se va a suicidar. Sí, y la madre le lleva ese conflicto, yo ya perdí un hijo. Yo ya perdí un hijo, esa no mujer le habían un sicario de acá de Rosario había matado a su otro hijo y como que no quería perderlo. Estamos hablando con Germán de los Santos. Niños sicarios y otras historias del negocio narco salió hace muy pocos días, nada más. Hay una pregunta disparadora, que es cómo se convierte un niño en sicario del libro. Otra, ¿quién lo empuja a matar? Como decías, desconocidos, para comprarse unas altas llantas o cortarse el pelo y una hamburguesa y ya. ¿Quiénes son los poderosos que se esconden detrás de esas balas y que les quitan a estos chicos el derecho a una infancia? Son algunas de las preguntas de este libro. ¿Siempre pensaste titularlo así? La tapa se destaca mucho. Sí, para mí es como demasiado fuerte. Yo tenía otro título que era Balas y Alfajores, que me parecía un poco que es el nombre blando. de uno de los capítulos. Claro, sí. Pero bueno, viste, muchas veces lo rojo, el título. Claro, era como un montón. El arma. Okay. El pibe. También hasta en el sector literario, digamos, de ficción y de no ficción, se está también, creo que yendo a esta cuestión virulenta de las redes, y los libros también tienen que... Muchos libros, las tapas se piensan para las redes. Sí, sobre todo porque increíble. Sobre todo porque si lees el libro te das cuenta que el sicariato está en los primeros capítulos, pero es mucho más matizado. Sí, totalmente se expande durante el paso de los capítulos, va por un montón de temas. Cuando digo un montón de temas, tratados y desgranados y de mucha entrevista y de mucho campo curtido. En este sentido te pregunto, lo mismo que te pregunté en el primer libro, en algún momento dijiste, bueno, la verdad esto ya es un montón, digo porque, no sé, a mí me pasó al leerlo, ¿no? Sí. Esta cuestión de... bueno, no sé, en algún momento tu cuerpo te dijo basta de este tema. Este libro me costó un montón, me costó incluso hasta físicamente, te digo, que me desgastó terminé destruido después de escribirlo. Y que no sé si ibas a eso, pero uno le tiene cada vez más miedo a la gente de saco y corbata que a los sicarios. Sí. Porque hay toda una parte en el libro que tiene que ver con una investigación que yo hice en la Justicia Federal, que terminó con un juez que es Marcelo Bailaque, que tenía muchísimo poder en Rosario, preso. Sí. Y el encuentro ahí que yo describo en el libro, en el bar del Laguito, te digo que yo fui más asustado que si me iba a reunir con Guille Cantero. Claro. De hecho, esa porque además yo fui a decirle todo lo que yo sabía. Claro. Fui a buscar una confirmación o una respuesta de él antes de publicar. Lo había llamado por teléfono. Él primero me dice, no voy a hacer comentario, y después me dice, bueno, nos encontramos en el bar del Laguito. Y yo dije, ¿el bar del Laguito? Es un lugar ¡qué miedo!
Entonces fui antes y busqué un lugar, digamos, donde, que se vea todo. Donde había mayor protección, qué sé yo. Y ahí le conté todo lo que yo tenía al juez y lo terminó admitiendo. Y bueno, fue su destino, no la cárcel, porque está preso en su departamento, pero terminó así. Yo lo que cuento ahí es que el contador del principal narco de Rosario, Esteban Alvarado, era el mismo que el del juez. O sea, le llevaba los balances a los dos. Además, el hijo de ese contador trabajaba en el juzgado. Y bueno, manejaba, y ahí yo causas, también empecé a darme cuenta que era digamos, el commodity de la justicia en ese momento. ¿Qué es el tiempo? Vender tiempo. El tiempo, para un tipo que comete delitos, es vital. Porque puede juntar mucha más plata, matar mucha más, que era lo que hacía Alvarado, digamos. O sea, el tipo le dio tiempo y lo que hizo fue convertirse en un millonario, en un principal narco de Rosario. Hablando de tiempos, bueno, gracias a todos por los mensajes. Aquí nos dice el 511, súper interesante la charla con Germán de los Santos, muy copado su análisis, gracias gente. Por aquí, el 421 dice, las series de TV, las letras ayudan a todo este deterioro, comentadas en la vida cotidiana por quienes ven esas series de narcos y cárceles como algo divertido y no serio. Me gusta este mensaje porque, yo creo que hay un poco, o sea, no que hay una mimetización de gente que se quiere parecer al de la ficción, pero muchos sacan algunas cositas. ¿Sí? Total. Sí. Total, sin ir a algún género puntual. Mirá. El uso de las armas. La escenificación. La escenificación, incluso claro. en los videos, por ejemplo. Fíjate que hay, acá hubo un trapero, Saramay, que hizo un videoclip donde las armas que muestran son todas reales. Que nunca más, después las pudieron encontrar. Y son uno de los videoclips en el que mejor se ve una situación que no muestra a nadie. No, a ese nivel. Claro. Yo me meto también en ese mundo del trap que me parece muy interesante, que desde hace tiempo yo tengo contacto con chicos, con gente, a partir de una historia muy, muy cruda que pasó en Empalme Graneros, como que me parece muy interesante el tema. Que ahí hay un personaje que se llama Diego Cante, que es el sobrino de Guille Cantero, que es un tipo muy talentoso, que hace unos videoclips alucinantes que muestran una Rosario totalmente desconocida, que eso, pero con mucha estética, está muy bien hechos. Editados al... Claro, que el barrio municipal de Rosario es como la escenografía, la zona sur, y las letras también son cosas muy interesantes que, bueno, digo, por eso, sale del circuito, es muy under eso, digamos, si queremos hablar de under de Rosario, pues, está ahí. Sí, total. Y está narrado en el capítulo 13, y me gusta que lo titulaste La otra trova rosarina, claro. la historia de Diego Canté, y ahí está narrado un poco del universo que nos plantea el oyente, ¿no? De la música y de esos pibes que quieren parecerse al que ven, digamos, mucho en los videos, digamos, hay como una copia de esa estética. Yo lo vi con gente de esta banda criminal, que es Los Menores, que vos decís, ¿cómo alguien puede andar con una cadena de oro gruesa como un dedo, un Rolex, y hay toda una digamos, no solo de ser, sino de parecer? Pero porque vamos a lo de antes, porque eso socialmente, en vez de perjudicarte como nosotros podemos creer, es todo lo contrario. Sí, a mí lo que me queda de todo esto es cómo uno, porque el otro día lo estaba escuchando, estaba leyendo algunas declaraciones de Goiti que dice, nunca volveremos a ser iguales, y justo venís vos a aparecer en la puta madre. Dije, ay Dios. Entonces, bueno, tomando esta frase, ¿no? Bueno, no volveremos a ser iguales, perfecto, pero ¿cómo es el futuro?
¿cómo es nuestro futuro? Porque, ¿cómo es el futuro de los pibes? Digamos, o sea, yo me pongo a pensar en esto. ¿Para qué criamos? ¿Qué le dejamos a lo próximo? ¿Inseguridad? ¿Miedo? Porque el miedo es una manera de gobernar, ¿viste? No, y está pero ni hablar, recontraestudiado. pero claro. Entonces digo, bueno, ¿dónde nos metemos? O sea, ¿cuál es el horizonte? Son esas preguntas que digo, está bien el análisis, está bárbaro, esto está sucediendo, no vamos a volver a ser iguales, pero ¿qué es lo que viene? ¿Cómo se combate, entre comillas? Porque si estoy combatiendo a un pibe, ¿entendés? O sea, Sí. ¿quién combate? Bueno, hoy la baja de la imputabilidad genera que todavía no está en rigor, digamos, pero nos genera eso, que, digamos, poner como enemigos, entre comillas, porque el gobierno, tanto provincial como nacional, como todos, digamos, diríamos, gran parte de la clase política quiere poner en ese lugar. Entonces, a mí me parece complicado catalogarlo de esa manera. Yo creo que hay que hacer, digamos, el trabajo es mucho más finito. Fede recién hablaba de las escuelas. Bueno, en las escuelas están pasando un montón de cosas, de que se están quedando sin alumnos muchas escuelas, cada vez van menos chicos, no sé, pero hay que buscar estímulos, digamos, que no la competencia con lo que te da esa cultura narco, sino por otro lado, digo. Sí, claro. Yo contaba no esto, competir con eso, digamos. No, buscar nuevos referentes. Claro. Yo creo que en los barrios tiene que haber nuevos referentes. Que no sea el pibe con la moto y el arma. Que sea otro. Y cuando los pibes quieran parecerse a otra persona, me parece que ese es el principio del cambio también. Pero es una construcción. Comunitaria. Sí, digo. y cuando la tirás así no sé qué pensar, pero pienso que desde el lado de la música, todo lo que vemos, así como hablamos de esa escenificación que por ahí se da en el mainstream, ¿no? Porque cuando es real la escenificación Sí. es tu terruño, el lugar, es Sí, el recorte, es tu aldea, pero desde la música aparece esa parte como la mejor parte a veces, ¿viste? Porque decís, che, bueno, Sí. pero por dónde, si no entramos por el deporte, si no entramos por la música, si no entramos por la cultura, si no entramos por dar de morfar. Claro. Porque también me cuesta ver esos referentes que No, pedís claro. a otro nivel, no los puedo dimensionar. Sí, no puedo sí, dimensionar, sí, que es muy difícil. digo, en Bueno, pero términos por eso, de toma de decisión. digamos, ¿no? toma gran protagonismo la figura del pastor, Claro, porque sí. Claro. es todo literal, o sea, no tenés que interpretar nada, es literal. La semana pasada teníamos esta charla que estamos teniendo hoy con Germán, pero se tuvo que ir a San Cristóbal. Y te quiero preguntar por ese tiroteo fatal, porque en un punto también es un joven empuñando un arma, matando a otro, disparando contra un montón y dejando la frase es contra todos y contra nadie. Que saliéndonos de lo que es el universo narco, sí es las armas, las infancias, las escuelas y un sinnúmero de aristas más que seguramente podés aportarnos al respecto. Mira, yo creo que ese caso también va a generar un mojón, porque lo que hay ahí detrás me parece que también va a servir para que veamos un montón de cosas que hoy están invisibilizadas. Lo que ocurre con este chico, con Gino, es que tiene una convivencia permanente con grupos que se llaman TCC, True Crime Community, que nacieron en Estados Unidos a partir de la masacre de Columbine. Sí, sí. Y que empiezan a expandirse a través de plataformas, muchas asociadas a los juegos, Discord, y que Con chats cerrados. con ¿no? chats cerrados, sí, son grupos cerrados que fomentan una violencia extrema, no ideologizada ni política, pero que hoy... hoy hasta a mí me llega hoy un documento que es un estudio que hace la Procuraduría Nacional. Ya hay 7 casos que están siendo estudiados de chicos que
cometen actos violentos y pertenecen a estos grupos, a este grupo, y que los consideran como un terrorismo digital. Ujú. Pero acá lo que aparece que es una ciudad chica, San Cristóbal, 16.000 habitantes, este chico que entra al colegio, empieza a disparar, mata a una sola persona de casualidad, porque si hubiese tenido otra arma, la cosa era diferente, y si no, lo reducía el portero. El pibe tenía la decisión de matar a mansalva. Y lo que se está viendo además que hay otros chicos, hoy detuvieron hace un ratito a un chico también de 15 años, cerca de Nelson, que pertenecía a estos mismos grupos. En enero pasado hay un antecedente terrible, que hay una chica también de la misma edad, 15 años, es rodeada por chicas y chicos que le cortan la cara mientras lo filman para servir como de combustible a estas redes. Lo confirmó Virginia Coudanes, vocera del gobierno provincial, en conferencia de prensa hace instantes nada más, diciendo trasciende las fronteras de Santa Fe, teniendo en cuenta esto que nos está contando Germán de estas redes internacionales que están en investigación sobre este acontecimiento tremendo que pasó en San Cristóbal, y la investigación apunta a estas redes internacionales, lo que vuelve súper complejo a esta cuestión que marca Matilde de, bueno, ¿qué hacemos quienes tenemos hijos, quienes llevamos a la escuela, quienes estamos allí muy preocupados acerca de qué tenemos que hacer en estas situaciones? Hoy hablábamos de cómo hablar, cómo llegar. Claro. Que es un mapa muy roto el que vemos. Mira, yo escribí ayer, el sábado, una nota en el Diario de la Nación contando de qué se trata estos grupos, y le consulté a mi hijo, que tiene 18 años, pero que durante la pandemia él me decía que el Discord estaba todo el día conectado, porque jugás y estás conectado no por teléfono, sino que es una red. Y hoy un fiscal me dice, mirá, lo que estamos viendo es que tenemos que secuestrar consolas de juegos, porque los diálogos están en las consolas de juegos, no ni en internet ni en teléfono. Impresionante. Claro, yo cuando, viste, es otro capítulo. Es otro capítulo, claro. Sí, total. Claro, porque nunca se te hubiese ocurrido que el tipo estaba armando todo a través de la consola. En un pueblo chico, claro. O sea, en una ciudad chica como San Cristóbal, donde... Pero ahí es donde el mapa es mundial, digamos, claro, donde ya no tenemos que no pensar, no hay fronteras, el diálogo y la atención también que tenemos que tener. Y también esto se suma a miles de aristas que también la situación de la familia de ese chico y miles de cuestiones a atender, donde, bueno, está faltando contención de todo tipo. Sí, y que, mira, yo lo conversaba también con uno de los investigadores que me decía, los mayores vivimos en un mundo totalmente paralelo, que no tiene contacto con eso. Entonces es muy difícil también. Por eso digo, acá no sé si se llega a esto de buscar responsables, porque no sé si los hay, en el sentido de en torno a ese chico. La primera reacción de la clase política en San Cristóbal fue decir, bueno, no tenemos nada, no hay registro, no hay nada. No, bueno, sí, pero no es el problema. Claro. El problema es lo que pasó. Sí. A ver, tenemos muchos mensajes. Gracias por escribirnos, por comentarnos, por hacernos saber que están ahí. Llamen a Lucho Vigoni, también lo vi en algunas entrevistas, leí notas, es muy interesante, sobre todo para saber cómo piensan los jóvenes adolescentes. Es el licenciado docente del UNR. Muchas gracias por la sugerencia, Eduardo. Vaya, si lo conozco, a Lucho lo vamos a convocar en cualquier momento. Por otro lado, Mile dice, mi idea es comer primero y música y danza después. Saludos, obvio, claro.
Como la construcción de los nuevos referentes, venía en relación a eso, claro, que estabas hablando, bueno, los referentes de los barrios, ¿cuáles pueden ser? O sea, ¿qué promueven, ¿entendés? Y aparte, es obvio que el hambre y la situación extrema que estamos atravesando, la falta de todo tipo de contención, incluso de las necesidades más básicas, están irresueltas. Imagínate ir a esto que estábamos proponiendo de, bueno, ¿cuáles serían los referentes? Por aquí, bueno, muchos mensajes, gracias por escribirnos, les leemos y seguimos charlando con Germán de los Santos. Germán, además de escribir para La Nación, además de este libro, está llevando adelante Iceberg hace un tiempo, donde realmente nos encontramos con una mirada, una curaduría de temas, un encare más por goteo, si se quiere. Un proyecto súper interesante que colgamos la charla, pero me gusta que también lo citemos. Sí, para mí es recontra interesante. Ahí, bueno, trabajamos con Andrés Conti, con Ezequiel Clerici, y la idea es como no tener una agenda definida, sino bastante libre, y sobre todo miradas personales, que tienen que ver con la ciudad, con lo que vemos, con lo que queremos, y se van mezclando cosas. Desde hace poquito publicamos una nota de las tipografías de Rosario. Me encantó. Hasta lo de San Cristóbal, digamos, que salió ahora. Tiene esa variedad que me parece que es lo que le da también de algo Rodri, interesante. la nota de tipografía hermosísima. Bueno, sigo Iceberg, se los recomiendo, síganlo, búsquenlo en redes sociales, súmense al newsletter, y es una mirada muy, muy rica. Te quiero preguntar, escribiendo tanto para La Nación, para afuera, para otros medios o para medios locales, ¿qué pasa con el tema narco a nivel nacional? Porque en un momento sonaba fácil que lo narco era Rosario, como una cuestión simplista y reduccionista del fenómeno. Sí, y creo que, no sé si se ha, digamos, liberado esa mirada, pero a nivel, ¿qué es lo que se está viendo? Digamos, los grandes centros urbanos hoy están teniendo problemas en materia de violencia. Le está pasando a Córdoba, ahora que han crecido los homicidios, la provincia de Buenos Aires, que tiene un nivel estable de muertes, pero que empiezan a aparecer nuevos fenómenos que tienen que ver con el emprendedurismo narco. Ya no pertenecer a una banda, sino nosotros estamos haciendo un laburo en el conurbano bonaerense y ahí como que se ve, y acá también en Rosario, pero gente que no pertenece a una banda criminal, por ahí labura, capaz que encuentra una changa, y después capaz que se la rebusca para generar un extra, vendiendo con la posibilidad de una transferencia por una aplicación. Y eso cada vez pero eso tiene que ver, por eso digo, básicamente con una falta de perspectiva laboral, que eso es lo más peligroso porque qué es lo que también aparece en la provincia de Buenos Aires con más nitidez, que cuando las bandas que dominan un territorio empiezan a aparecer estos emprendedores, se llama lo que le dice la propia policía el homicidio ecológico, digamos. Barrer la zona. Entonces se transforma en una actividad mucho más peligrosa de lo que parece, pero es un fenómeno en crecimiento. Fíjate que detrás de los crímenes, digamos, más que tuvieron mayor repercusión, como el femicidio de estas chicas en la provincia de Buenos Aires, aparece el fenómeno lo que sería el emprendedurismo, a través de aplicaciones, con nuevas tecnologías, y que se mezcla también el tema trata de personas, que eso empieza a aparecer cada vez más nítido también. Total. Te quiero preguntar por esta cuestión de la espectacularización que abordamos desde los videos, por parte de la política, ¿no? ¿Qué pasa con
cuando no te juega a favor la espectacularización y a ver cómo te puedo formular esta pregunta que me incomoda hace un tiempo largo, ¿viste? Cuando se tratan de mostrar efectos rápidos, Sí. cuando nosotros sabemos que de fondo no se está transformando mucho, y que muchos candidatos están hablando o tomando el tema de manera muy liviana, con un desconocimiento enorme sobre el funcionamiento del tema, y se hace en pos de una campaña y ya, cuando en realidad el tema a quienes vivimos en el lugar nos va a seguir sorprendiendo. Sí, hay como una tendencia, y esto es bastante transversal, digamos, de que se han endurecido los discursos. Claro. Que eso como que hoy te genera más interacción en las redes, entonces donde es un territorio donde no puede ser un timorato. Entonces, hay un ejemplo claro, la elección del nombre del gobierno de la provincia, de la nueva cárcel, que le pone el infierno. Yo no lo podía creer cuando lo escuché, digamos. Entonces ahora empieza a haber problemas entre la comunidad carcelaria, que la van a trasladar a partir de octubre ahí, y porque es lógico, ¿quién va a querer ir al infierno? Claro. Entonces se dan cuenta que se equivocaron, digamos, por esta cuestión buquelesca de ser el más duro de todos, y una competencia de haber Bullrich, Puyaro, digamos, bueno, eso genera consecuencias. Bueno, pero recién estabas hablando de la identificación de los pibes en relación a quién es más malo. Sí, y a nivel bueno, político se están y más midiendo o menos quién es el más malo, ¿no? ¿Quién es el más duro? Sí, quién es el más duro. No sé si el más malo, pero el más duro. Más duro. Pero y creo que es lo que dice Fede, o sea, esos discursos que se han endurecido, después muchas veces en el trasfondo no ves una solución integral. Claro. Sí, bajaron los homicidios en Rosario, que era un problema. Algunos indicadores de seguridad también han bajado, pero el problema persiste, digamos, puede ir cambiando. Hace un mes atrás secuestraron fusiles que nunca habían aparecido acá en Rosario. El gobierno dice que había un plan para matar al gobernador. Pasó como si nada. Da la sensación que todo pasa como si nada. Pasó como si nada. Había un plan para matar a Puyaro, encontraron armas de guerra que son las mismas que usan los marines norteamericanos. Y no pasó nada. O sea, digo, no hubo ningún tipo de discusión de esto, alertas. Viste, es raro también cómo se comportan, no solo los medios, sino también la propia política. ¿Qué tenemos por aquí? Les invito a que busquen la peli El Milagro de Candeal, documental en el que Carlinhos Brown utiliza la música como medio para recuperar a los adolescentes de un barrio marginal de Salvador de Bahía. Peliculón, es verdad. Gracias por el mensaje. Acá dice programón, un lujo, Germán, felicitaciones. Gracias. Muchos besos te mandan. Muchas gracias. Gracias por los mensajes. En esto de cómo lo involucra en su totalidad el fenómeno narco a la ciudad, y con la espectacularización, pienso en la llegada de Di María, por ejemplo, que se retrasó. Sí. Se retrasó un año, al menos dentro de los planes personales y del jugador y de su grupo familiar, y tiene que ver con el tema. Sí, y ahí tenés otro ejemplo de esto de como extraer cosas de la ficción. Ahí es la película El Padrino, Sí. donde aparece la cabeza de un caballo. Sí. Bueno, ese método, ese modelo, Tal cual. pero se repitió muchísimas veces. En el caso de Di María, le llevan a la hermana de Di María en una caja la cabeza de un chancho con un tiro en la cabeza. La chica se asusta, obviamente. Obvio. Y lo tira en el contenedor. La familia tardó unos días en hacer la denuncia porque había mucho miedo. Después disparan en
en el country, ahí donde vive la familia, pero había toda una maniobra para generar que la familia de Di María tuviese miedo y el jugador no llegara acá a Rosario, no volviera acá a Rosario. Pero había un montón de gente trabajando para eso. El mismo pastor que esta mujer le cuenta que el hijo mató al colectivero y que lo va a entregar, me cuenta también que él tiene caballos y que un día le secuestran un caballo. Le desaparece un caballo. Entonces va la policía, a un policía amigo, le dice, averíguame qué... Bueno, le dice, mira, lo tienen los monos al caballo. Lo tiene gente de la banda de los monos. Había salido justo el viejo cantero de la cárcel, que había estado un tiempo en un pabellón evangélico. Entonces van y lo van a hablar al viejo cantero. Y dice, mirá, bueno, $30.000, dame y yo te devuelvo el caballo. Como investigador informal, detecta que lo tienen en una casa, en una habitación estaba el caballo, en una casa en la zona sur, secuestrado. No pagan y un día cae él a su negocio y le llevan una caja con la cabeza del caballo. Entonces digo, esto de la cabeza, de mandar cabezas... Sí, también animales. También pasó con el perro. Con el perro. Sí, hay muchas que están escritas en este libro. Pero digo, eso sale de la ficción. Sí, claro. Sí, y algunas... es que, ¿sabes qué me pasó leyendo los libros que venís escribiendo, Germán? Que también tienen un plan y un guión que funciona. Y eso es lo que aterra. Eso es lo que da miedo. Eso es lo que... Digo, hay un guión que está siendo pensado y llevado adelante. Sí, y por gente que no tiene un máster ni un posgrado en una universidad, nada. Sino que muchas veces surgen porque... Mira, el tema de las extorsiones en Rosario, que se habían transformado en un problema muy, muy serio, incluso hasta se recaudaba más plata por las extorsiones que por el tema narco, surge de una casualidad, que a Guille Cantero, el de los monos, lo trasladan a Resistencia y dice, yo acá no voy a poder dominar Rosario, y empiezan a balear casas de jueces. El tipo, que se da cuenta, con muy poco, con un chico arriba de una moto, con una pistola, baleando casas, generaba un despelote bárbaro. Entonces lo empieza a aplicar primero en un supermercado. Yo hablé con ese tipo, ¿por qué le van a tirar? Porque en la cárcel, Cantero, en Resistencia, estaba mirando Crónica TV. El tipo publicitaba su supermercado de acá de la zona sur a la madrugada en Crónica TV. Lo ve, anota el número y lo empiezan a llamar. Y le empiezan a disparar al supermercado. Y ahí se dan cuenta, acá hay un negocio. Porque el tipo termina pagando. Germán de los Santos, nuestro invitado de lunes. Busquen Niños Sicarios y otras historias del negocio narco, que es su último libro, editado por Sudamericana. Germán, muchas gracias por venir al programa, por tomarte este tiempo para charlar con nosotros y compartir estas historias que son de tu laburo diario, que valoro, estimo y respeto muchísimo. Leyéndolo digo, ¿cómo es laburar todos los días con esto? Con este grado de entrevistas. Hay, me imagino que sí, ¿no? Pero hay personas que te quedaron por entrevistar, que no llegaste y que buscás. El caso Bailá, que es un caso muy fuerte dentro de todas tus investigaciones, sí, por lo que derivó. Sí. Pero digo, ¿con quién no? ¿Con quién no pudiste? Mira, bueno, nosotros históricamente con Hernán Lascano siempre pedíamos entrevistas, por ejemplo, con los jefes de los monos. Y nunca nos respondían, sí, nos decían que no. Sí. Se negaban. Eso no sé por qué. Después hubo entrevistas que hicieron, pero yo la verdad que no tengo tampoco fascinación por
entrevistar a alguien Sí, no, digamos, sí, te digo a alguien que sí estás buscando, no en este caso pero alguien que te interesa puntualmente porque sabes que ahí hay información, digamos. Como llegaste a lo de Bailaque, digo, me imagino que cada libro, cada investigación, cada nota Sí, tuya te hay lleva varias a cosas. 10 más constantemente. Sí. Es como un trabajo duro. Ahora yo estoy como viendo un montón de documentos, como poniendo la lupa a ver qué puedo encontrar y a mí me encanta ese trabajo, digamos, pero es un laburo como intenso. En los agradecimientos aparece Vilma Ludueña, que es una maestra que pelea duro por cambiar el futuro de muchos chicos. Sí. También te encontrás con esas historias. Digo, cuando vas te encontrás con personas que están ahí dándolo todo para transformar. Esta mujer es una resistente total, digamos, a todo, y muchas maestras también de ahí. Yo pongo el nombre de ella, pero en realidad es... que digo que hay que tener ahí, el claro, temple, digo, para enfrentar esas historias. Vilma, yo cuento en el libro una historia de un chico que se llama Marcos, que ella cuando tiene 9 años, como que ve ese chico, porque conoce la familia, la madre de ese chico es discapacitada, ese chico surgió de una violación en el barrio. Al violador lo termina matando la propia gente del barrio. Como una cosa, ¿viste? Y hay que bancarse eso. Y esta mujer lo hace todos en los un días. temple. Todos los Claro. días y Sí. ahí, en el... Y ella, pero resumo y termino con... Es la que le manda una carta al Ministerio de Educación diciendo busquemos un marco para Marquitos. Y a Marquitos lo terminan matando. A los 15. Y esa era una historia. Vilma estará ahí laburando por Sí, cientos, sí, por sí, decenas a diario. Salud, nos manda el oyente que al principio del programa se hizo las tortas fritas, ya las está Qué bien. degustando. La próxima que mande. Total. Gracias por todos los mensajes. Gracias, Germán, por venir al Gracias a programa. ustedes. La verdad que siempre un gusto estar acá.